Dios le bendiga, hermano. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 14. ¿Aquí queremos saludarse? ¿Alguien pendiente de...? No, Te veo particular. Te veo particular. Ok, vamos entonces a estar viendo el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 15. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abiertamente estudiar tu palabra, Señor. Reunirnos como iglesia, Padre, para conocer y aprender más de ti, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que seas con este tiempo. Padre, ayúdanos a exponer lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. A entender y a vivir lo que cada cosa que ella dice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Interesante, estamos en los últimos tiempos, refiriéndome a los tiempos de Jesús. Jesús en el capítulo anterior había sido apresado, ¿verdad?, por uno de sus discípulos que lo había traicionado por 30 monedas de plata. Estamos en el capítulo 14, versículo del 53 en adelante, donde vamos a estar leyendo. Y el viernes, casualmente, estaba viendo una película que más o menos algo parecido a lo que vamos a estar viendo hoy aquí. En esta película eran dos muchachos, uno de 19 años y una muchacha de 17 años. Ellos se enamoran, pero a pesar de que ella era menor de edad y que él era mayor de edad, él siempre respetó a esta muchacha. Esta muchacha era hija de un familiar poderoso del pueblo donde ellos vivían. Y entonces este hombre lo que hace es que empieza a levantar falso testimonio, corrompe a todo el mundo, a la policía, busca abogados, a todo el mundo para meter preso a este joven, porque se había enamorado de esta niña, acusándolo de que él, siendo mayor de edad, la había perjudicado a ella, cosa que no había pasado, y le estaban pidiendo 14 años. En toda esta trama de la película, el joven en prisión, los padres que eran bien pobres, esta familia que era bien rica, buscaban la forma, los abogados que le habían puesto, era un abogado que estaba también vendido a este hombre poderoso, y todo se estaba levantando y ya faltaba poco tiempo para dar la sentencia final, donde el niño, o este joven, ya no era un niño, tenía 19 años, iba a ser condenado por 14 años, pero la perseverancia y la fidelidad de sus amigos, llevaron a ir a uno de los mejores abogados de aquellas épocas, y entonces este abogado, en sus últimos tiempos, pudo virar todo, salir en defensa de este niño y pudo salir absuelto. Aunque la historia de hoy va a ser un poco diferente, uso el ejemplo por el hecho de la conspiración y los falsos testimonios que se levantan en contra de Jesús. Constantemente el cristianismo ha sido perseguido, ha sido calumniado a lo largo de toda la historia. Si miramos al principio en la persecución de las iglesias, vemos como incluso en el pensamiento romano, con los tiempos de Nerón, se llegó a pensar de que los cristianos comían niños como parte de sus rituales religiosos y todas estas cosas. Hoy por hoy, cuando tú le dices a una persona de que tú eres cristiano, a veces no te lo dicen, pero las cejas te hablan de su pensamiento, ¿no? La forma de levantar la ceja. ¿Cómo es posible? Vamos a leer la palabra de Dios para entender un poco más de lo que vamos a estar hablando. Dice el pasaje en el capítulo 53, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 65. Dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los sirvientes calentándose al fuego. Y los sumos sacerdotes, todo y el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para matarlo, pero no lo hallaban, porque muchos daban falsos testimonios contra él. Pero los testimonios no eran iguales, hasta que se levantaron unos que dieron falsos testimonios contra él, diciendo, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este santuario hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano. Pero ni aun así era igual su testimonio. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada de lo que testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote le pregunta otra vez y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió,
yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Oíste la blasfemia que decía? Y todos ellos le declaraban reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decir, profetiza también. Los guardias los recibieron a bofetadas. Estoy usando una versión diferente. Si ven cosas ahí es que, perdonen, siempre pasa lo mismo. No cambio la versión. Interesante. Jesús había sido llevado ante el sumo sacerdote. El Sanedrín estaba constituido por 71 hombres, incluyendo al sumo sacerdote, que era el cabecilla, el jefe de todo. Pero esta es una conspiración que Marcos, incluso en el primeros versículos de este capítulo, deja claro que la intención de estas personas, ¿cuál era? Era darle muerte a Jesús. Había cosas en Jesús, lo que enseñaba Jesús con la autoridad que Jesús enseñaba, iba completamente en contra a todo lo que ellos estaban viviendo y a todo lo que ellos estaban enseñando. La misión de llevarlo al sumo sacerdote, al patio de la casa del sumo sacerdote, este concilio, los líderes religiosos de la época, no era nada más que, como en la película, crear todo un ambiente de falsas pruebas, de falso testimonio, con un objetivo, el objetivo de que cuando fueran al juicio oficial, que era con el Imperio Romano, que era el que predominaba, entonces tenían un motivo para darles a ellos para entonces poder matarle. Lo interesante, y antes de entrar en estas falsas y en estas calumnias que se trama aquí, el autor de Marcos, Marcos deja bien claro como entre paréntesis que nos acordemos de un personaje, de uno de los discípulos, que versículos anteriores, cuando Jesús estaba en Getsemaní, le decía a sus discípulos, oren porque la hora está cerca. Oren para que no caigan en tentación. Y cuando Jesús iba a orar, pidiéndole a Dios fuerza para poder resistir la copa, el trago amargo, lo que venía, todo esto que se estaba anunciando, uno de esos discípulos, Pedro, los versículos del 27 al 31, Pedro aseguraba delante de Dios y le decía, yo te voy a ser fiel. Yo no voy a dejar de seguirte aunque me cueste la vida. Palabras que después Jesús le dice, antes que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Jesús había sido llevado ante el Sanedrín y Marcos, como entre paréntesis, como diciendo, no se olviden de este personaje, presenta a Pedro ahí diciendo, Pedro, que amaba a Jesús, que había dicho que le iba a ser fiel hasta la muerte, estaba siguiendo a Jesús, pero ¿cómo? De lejos. Y no solamente de lejos, sino que dice que esto ocurrió aproximadamente sobre las 3 de la mañana, había frialdad, dice que Pedro se calentaba junto a la hoguera, junto a los sirvientes, dice esta versión. Otras versiones dice contra los guardias del Sanedrín, pero Pedro estaba de lejos mirando lo que pasaba a Jesús. ¿Dónde estaba este hombre que, como vimos en la semana pasada, le dio un leñazo o un cuchillo bien afilado, le arrancó la oreja tratando de defender a Jesús? Marcos está poniendo 2 eventos, está poniendo el evento del Sanedrín, de los líderes religiosos de la época, y también está presentando a uno de sus discípulos que decía serle fiel con el único objetivo de mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pedro estaba siguiendo de lejos, como muchas veces nosotros como cristianos, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, también seguimos a Dios de lejos. Decimos serle fiel en una congregación donde todo es cristiano y todo el mundo alaba a Dios, es fácil serle fiel a Dios, pero ¿cómo tú puedes seguir a Dios de cerca cuando tu vida está corriendo peligro? ¿Cómo tú puedes seguir a Dios de cerca e incluso arriesgar tu vida por Él cuando estás viendo que está siendo calumniado por los principales, la gente más poderosa de la época, con las intenciones incluso de llevarlo a la muerte? Muchas veces nosotros también en nuestro medio de vida, cuando la presión es bien fuerte, no decimos que no somos cristianos, pero nos alejamos y nos camuflajeamos entre las personas por miedo a lo que nos pueda pasar. Y les digo esto porque la intención de Marcos y la intención con la cual quiero traerle aquí no es la intención de jugar a Pedro, porque muchas veces yo he estado en la misma posición en la cual estaba Pedro hoy. La intención por la cual Marcos marca esto aquí y vuelve de nuevo a entrar acerca de este injusto juicio que se levanta contra Jesús es para mostrar que todo esto que estaba pasando, aparte de ser un cumplimiento de las profecías y de lo que Jesús le había anunciado,
es también las evidencias que muestran que Cristo era el Mesías prometido. Si miramos los primeros versículos del 55, vuelve Marcos de nuevo a recalcar, diciendo, ahí los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonios, pruebas, evidencias contra Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Pero dice que no la hallaban. Cuando miramos la vida de Jesús, ¿qué había en Jesús? ¿Qué había hecho Jesús? Por lo cual una persona pudiera llegar a odiarlo tanto. Un hombre que en todo su ministerio lo único que había hecho, desde el punto de vista del hombre, estoy hablando ahora, ¿verdad? Desde el punto de vista en que las personas pudieran ver a Jesús, a ese Jesús histórico que algunos reconocen que existió, pero no reconocen su autoridad. Vemos un hombre que alimentó personas, un hombre que sanó enfermos, un hombre que le dio valor incluso a aquellos que la sociedad denigraba, un hombre cuando las personas, los judíos mismos, creyéndose superiores y malentendiendo la palabra de Dios, denigraban incluso a los samaritanos y a los gentiles, que Jesús le hablaba acerca también de amor a ellos. Un hombre que los estaba llevando y había azotado el templo de Dios porque habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones, lejos de llevar al pueblo a creer y a seguir a Dios. Este mismo Cristo, estos hombres que estaban odiando, estaban levantando calumnias sobre él. Testimonios que ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Incluso llega el punto en el cual Marcos especifica de una de las cosas que se habló, de las otras Marcos parece que no le interesa entrar en detalle, y es acerca de la destrucción del templo. Cuando le estaban hablando y acusando a Jesús, él guardaba silencio, y llega y dice, pero él dijo que un día iba a destruir el templo, este que fue creado por manos de hombre, este templo que era la gloria del pueblo judío, porque supuestamente ahí estaba Dios, es el lugar donde nosotros vamos a reconciliarnos con Dios, el lugar en que ofrecemos pecado, y este hombre dice que va a destruir este templo, y no, incluso que lo va a levantar con manos que no son humanas. Para el contexto judío de estas personas, esto era ir en contra de la voluntad de Dios. Eso era en contra del mismo Dios. Tú vas a destruir la casa de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, estos hombres que estaban muertos, como el salmo que leímos allí en la actividad de jóvenes, los muertos no pueden alabar a Dios. Estos hombres que decían ser hijos de Dios, guías de pueblo para Dios, no entendían estas palabras y no sabían que estaban delante del Señor del templo. Estaban acusando y sin entender lo que Jesús le había dicho, que Jesús estaba diciendo que él iba a destruir su templo, es decir, el cuerpo de Cristo, y lo iba a levantar con unas manos que no eran humanas, porque este templo nuevo que Jesús iba a levantar, que iba a ser solamente por medio de la muerte y resurrección a la cual él iba a ir, no es nada más y nada menos que aquellos que por la gracia de Dios, la iglesia viene a hacer el templo, el lugar donde Dios va a morar entonces en medio de ellos. Ellos en su ignorancia no se habían dado cuenta de que estaban siendo instrumentos en las manos de Dios para destruir ese templo que Jesús dijo que iba a destruir. Estaban siendo estas personas, este Sanedrín estaba siendo instrumento en las manos de Dios para darle muerte a Cristo que venía a morir en sustitución por los pecados de aquellos que sí le habían reconocido y sí habían creído en él. Esto que Jesús entonces, este templo de los cuales ellos se vanagloriaban y decían, aquí está Dios, Dios está en nosotros, somos los preferidos de Dios, no habían entendido que este Señor del templo que estaba frente a ellos era el motivo por el cual su sacrificio, su adoración y su ceguera lo estaba a la misma vez condenando a ellos mismos. Incluso al ver tanta incoherencia, dice que el sumo sacerdote se levanta y le llama la atención algo. Jesús no emitía palabra. Tantas blasfemias, tantos falsos testimonios que se levantaban en contra de él, y Jesús solamente se callaba. Quizás en mi mente, cuando estudiaba esto, yo pensando en el sumo sacerdote, aquella persona que quizás por ende era el que más conocimiento pudiera haber tenido, cuando él escuchaba acerca de destruir el templo, él decía, ¿quién es este? ¿Cómo este hombre se atreve a decir que va a destruir la casa de Dios? Bajo su ignorancia, ¿verdad? Y entonces lo lleva a pararse delante de Jesús y buscando una prueba suficiente para condenar a muerte, le hace la pregunta y la cual Marcos quiere destacar aquí. ¿Eres tú el Cristo?
el Hijo del Dios bendito? Interesante, ¿verdad? Las palabras de Jesús. Es la única vez que Jesús aquí va a responder y responde de una manera bien interesante. Jesús le dijo, yo soy. La misma palabra que Moisés, cuando llegó al monte y estuvo delante de la zarza, el Dios de Israel le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando, lugar santo es. Yo soy. El mismo Dios, este mismo Jesús es aquel, el mismo Dios que le dijo a Moisés, cuando vayas a Egipto, dile y te pregunte cuál es el nombre de aquella persona que te envió. ¿Qué tienes que decirle? Dile que el yo soy te ha enviado. El mismo que dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cristo no solamente estaba diciendo que era el Cristo. Cristo significa, el significado es el ungido o el Mesías prometido que supuestamente esta gente esperaba. Sino que le estaba diciendo, no solamente soy el Cristo, no solamente soy el Hijo de Dios, sino que soy Dios mismo encarnado en hombre, como Juan declara ahí en su Evangelio. ¿Verdad? En los primeros capítulos, del capítulo 1 de Juan, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahí está la prueba, ¿verdad? Ese verbo que fue encarnado en carne. Y no solamente le dijo que era el Cristo, no solamente le dijo yo soy, poniéndose al mismo nivel de Dios, sino que le está diciendo, y no solamente esto, sino que ustedes verán, ¿qué cosa? Lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Qué cosa? Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, volviendo a su reino, y viniendo en las nubes del cielo. Como diciendo, no solamente van a ver, no es que no van a entender, es que van a ver cómo yo voy a juzgarlo también a ellos que lo estaban supuestamente juzgando o calumniando, ¿verdad? O buscando una forma de condenarlo, sino que ustedes van a saber que yo soy, que voy a reinar al lado del Padre y que también vengo en las nubes, no como un medio de salvación para ellos, sino un medio de juicio para ellos. La actitud del sumo sacerdote es bien interesante. Cuando alguien blasfemaba o decía una herejía en contra de Dios, era típico que rasgaran sus vestiduras, como decir, están haciendo algo que no tiene perdón de Dios. Habían encontrado la prueba que necesitaba y empiezan a acusar a Jesús ¿de qué? De blasfemia. Ellos mismos eran los blasfemadores, ellos mismos eran los que sin darse cuenta en su ceguera se estaban autocondenando por lo que estaban haciendo y se cumple entonces aquí las profecías de Isaías, ¿verdad? Cuando dice Isaías 53, 7, que dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él tampoco abrió su boca. El silencio de Jesús era un anuncio a gritos de que él era el Cristo prometido. No lo que él mismo había anunciado solamente en el Evangelio de Marcos, sino todo lo que profetizaban los antiguos, aquellos de los cuales ellos decían ser seguidores, desde Isaías, Moisés, Abraham, ese que venía, ese Dios que se le había presentado, aquel que estuvo con el hombre, que Moisés, que Abraham lidiaba con él. Si hay algún justo aquí en Sodoma y Gomorra, tú perdonarías a este pueblo, tú perdonarías a esta persona. Ese mismo Dios que ellos estaban acusando de blasfemia, era el mismo Dios que un día lo iba a juzgar a ellos. Y el silencio de Jesús, más que cumplir el rol de Dios de ser llevado a la muerte, porque era parte del propósito de Dios y que era necesario incluso para la iglesia y aquellos que habían creído, era también la clara evidencia de que estaban delante de ese Mesías que Isaías mencionaba 53, 7. No abrió su boca, fue oprimido. Y si miramos los versículos entonces del 63 al 65, podemos ver que entonces empezaron ellos ¿qué? A mofarse, a escupirlo, lo mismo que le había hecho a sus discípulos cuando estaba saliendo del templo e iban a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, Jesús le dijo, yo seré entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles, me escupirán, me golpearán. Estaba citando lo que los profetas le estaban diciendo. El objetivo de Marco para mostrar es que mostrarte que Cristo, este Hijo del Hombre, que hasta ahora se estaba refiriendo al Hijo del Hombre, hablando de él en forma humana, era el mismo Dios, el Mesías prometido, que ellos no iban a poder ver. Porque en el capítulo 4 Jesús les dijo, por más que quieran ver, no van a poder ver. Por más que puedan oír, no van a entender. ¿Para qué?
para que no se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Porque solamente esta visión, esta claridad que hoy nosotros podemos ver, que hoy nosotros creemos, predicamos, testificamos y nos gozamos, es simple y llanamente ¿por qué? Por la gracia de Dios que ha abierto nuestros ojos, ha dado claridad a nuestro entendimiento para poder ver entonces la obra de Dios en nosotros. Versículos 66 al 71, vemos entonces otro cumplimiento más y otra evidencia de que Cristo era el Mesías. Había anunciado a Pedro que se mofaba a decir, yo, aunque los otros se vayan, yo voy a permanecer fiel, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Dice que estando Pedro bajo el patio, parece una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro calentándose después de mirarlo fijamente, dice, también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo, ni sé ni entiendo qué dices tú. Y salió afuera al portal, y la criada al verlo comenzó de nuevo a decir a los profetas, este es uno de ellos. Pero él negaba otra vez, y poco después los presentes decían otra vez a Pedro, en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre que decís, y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y Pedro recordó la palabra con lo que había dicho Jesús, antes que un gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y rompió a llorar. Interesante, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos, supuestamente creemos que estamos en paz con Dios, decimos, yo nunca voy a negar a Dios. Yo siempre le voy a ser fiel a Dios. Pero si no es por la gracia de Dios, nosotros todos los días negáramos a Dios. Jesús le decía en los versículos anteriores a Pedro y a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Oren para que puedan soportar lo que se avecina. Cuando miramos incluso a Pablo, cuando hablaba a la iglesia en Éfeso, y miramos en capítulo 6, un capítulo muy conocido, la única manera de poderle ser fiel a Dios es cuando somos vestidos de toda la armadura de Dios. Y cuando miramos la armadura de Dios, no hay nada que salga de la voluntad o de la mano del hombre. Desde el yelmo hasta las sandalias, todo es el plan redentor que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la salvación de Dios, la justicia de Dios, la fe de Dios, la palabra de Dios que hay en nosotros. El escudo, ¿verdad? ¿Qué cosa es? La oración para poder soportar ¿qué cosa? Los dardos de fuego del enemigo. Lo mismo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos horas antes. Oren, oren. Sin Dios, lejos de Dios, nosotros nada podemos hacer. Es imposible que podamos serle fiel a un Dios que está lejos de nosotros. Pero lo cierto es que la historia nos muestra después que este mismo Pedro que había negado a Cristo por la obra de Cristo en él, años más adelante, cumple entonces este propósito, siendo uno de los primeros predicadores de este evangelio, anunciando la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, incluso ¿hasta qué punto? Hasta el punto de su muerte, ¿verdad? La evidencia de Marcos que presenta aquí, más que juzgar a Pedro, está mostrando la evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ya teniendo la evidencia, ya habiendo azotado, ya habiendo descargado toda su ira contra Jesús, entonces capítulo 15, versículos del 1 al 15, vamos a ver entonces cómo lo llevan ante Roma. Es el Cordero va a ser llevado entonces al matadero. Dice, muy de mañana los principales sacerdotes, después de consultar con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, ataron a Jesús y lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó otra vez diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada. De modo que Pilato se asombró. Y en cada fiesta lo soltaba un preso, y cualquiera que pidieran, y él llamando a Barrabás, que estaba preso por los sediciosos, quienes habían cometido un homicidio en la revuelta, y habiendo subido a la multitud, comenzó a demandar, que les hiciera tal como acostumbraba. Y Pilato le respondió, diciendo, ¿qué queréis que os soltéis? ¿Al rey de los judíos?
porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Dice, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien le soltaran a Barrabás, el homicida. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues haré al rey de los judíos? Ellos gritaban otra vez, crucifícalo. Pero Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, y ellos gritaron aún más, crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Interesante, ¿verdad? Todavía nosotros los seres humanos nos creemos que somos buenos, ¿verdad? Incluso Pilato, la parte que más le preocupaba, porque quizás según Juan dice que rey de los judíos, porque Juan dice que ellos le decían, no, porque este dice que es el rey de los judíos, como siendo una amenaza para Roma. Por eso es que Pilato le pregunta 2 veces, ¿eres acaso tú rey de los judíos? Jesús le dice, ¿tú lo has dicho? Claro que es el rey de los judíos, pero no de estos judíos, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando acerca de su reinado como judío, es acerca de la profecía también, acerca de que este era el rey que venía del linaje de David. Aquel cual último ciego que Marco presenta, cuando Jesús caminaba le decía, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Entonces, Pilato tampoco al ver nada en lo cual pudiera culpar, sale a flote lo que hay dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Muchas veces nos creemos que somos buenos, que nosotros no hacemos nada malo, hasta que nos automiramos dentro de nosotros, hasta que miramos lo que hay en nuestras mentes y nuestros corazones. Barrabás era un homicida, Barrabás era un hombre, un asesino, un hombre que incluso estaba preso por haber asesinado a personas, por la maldad que había en ellos, una maldad visible aún ante los ojos de los hombres. Pero la condición del hombre de pecado, la naturaleza del hombre, en vez de escoger, llamar a aquel que podía salvarlo, aquel que podía limpiarlos de todas las maldades a este pueblo, ¿qué gritaban a voces? Suéltanos a Barrabás, danos al homicida y crucifica a Cristo, el Hijo de Dios, al Mesías. Una multitud que muchos quizás de ellos, ya Jesús había hecho algo por ellos, quizás estuvieron en los 5,000 cuando Él los alimentó ahí en el desierto, que oían las enseñanzas de Jesús. Pero ellos decían, crucifícalo y danos al homicida. Esa es la abundancia del corazón que habla la Biblia. Esa es la naturaleza del hombre por el cual Pablo en Romanos 8 dice, no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, porque todos nos hemos desviado. Nadie puede buscar a Dios, nadie puede incluso hacer nada para agradar a Dios. Sin embargo, este mismo Cristo, y lo veremos en el versículo más adelante, ¿verdad? Cuando ya fue crucificado y estando aún en la cruz, y aún la multitud que le veía se burlaba de él y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Aún ahí, Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Por cuanto nosotros nos callamos cuando alguien hace una injusticia con nosotros. El silencio de Jesús, sigo diciendo, es un grito a voces de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Dios mismo, que por amor y por fidelidad a su promesa y su palabra, vino en sustitución por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no sea juzgado, no en el juicio del hombre, sino en el juicio de Dios. El mismo juicio del cual cuando Jesús oraba en Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice que Dios vino, 2 ángeles vinieron para darle ¿qué? Soporte, aliento a pasar, porque Cristo en la cruz estaba cargando la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Este mismo Jesús, este mismo Dios que ha sido fiel, es y será su promesa, es el mismo Dios por el cual hoy nosotros nos reunimos aquí para alabar su nombre y tenemos que también pedirle que nos ayude a ser fuertes y fieles para poderle hacer fiel cualquiera que sea nuestra situación. Que su nombre sea exaltado porque nosotros vivimos una vida de agrado en Él porque Él está en nosotros. Es el mismo Dios el cual Pedro, todos los discípulos y el mundo cristiano, la iglesia de Cristo, anuncia de que es el Dios, la única solución en un mundo que está de cabeza, en un mundo que ama la maldad, a ser reconciliado con ese Dios.
El templo destruyó aquellos rituales en los cuales ellos se habían desviado para que entendieran la iglesia, lo que hemos creído, que ahora Dios mora en nosotros. No como algo ficticio, como algo poético, sino literalmente dice que Dios nos ha sellado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, una vez que hemos creído en Él. Oremos, Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque te podemos amar hoy, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre, porque si no hubieras sido fiel a tus promesas, Señor, hoy nosotros no pudiéramos tener la misma suerte de poder ser hechos hijos tuyos, Señor. De tener esperanza de salvación, Señor, en un mundo, Padre, que está condenado por tu ira, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, como cristianos, Señor, como iglesias, Padre, a poder vivir una vida digna, Señor, confiando en ti, Señor, porque tú te entregaste, tú has venido, tú nos amaste, aun cuando nosotros te odiábamos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque aunque nuestros pecados hubieran sido, Señor, bien malos, Señor, bien vergonzosos, Señor, Padre, tu amor fue tan abundante, Señor, que tú entregaste a tu Hijo en sacrificios por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos también, Padre, a darle estas buenas noticias a aquellas personas que no te conocen. Sin temor, Padre, a lo que no pueda pasar. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.